Amigos y público en general, reciban como siempre ustedes un afectuoso saludo. Como es bien sabido por muchos de ustedes, el pasado 24 de octubre fui notificado de la sentencia en primera instancia del juicio por falsa paternidad. Ese mismo día, por respeto a mi público, salimos a darle la noticia. Primero el señor Daniel Pulido en su canal, luego mi abogado patrono, el señor Marco Antonio Piscini, también en su canal, y por último yo esa misma noche, con el señor Ernesto Buitrón. A raíz de que la señora Arbeláez y su abogada Margali han seguido insistiendo en las constantes mentiras y difamaciones de lo que sucedió con esta situación, mi equipo jurídico ha preparado, a petición mía, un informe muy detallado y exhaustivo de todo lo que realmente contiene esta sentencia, sus efectos y lo que sigue. Vamos a desmontar cada una de las mentiras de estas señoras y de su mala intención, porque no es justo que sigan instrumentalizando a un menor al que le han violado sus derechos y garantías. Con el respeto a Dios, con el respeto a mi público y con el respeto a la verdad y la justicia, les presentamos este informe para que ustedes lo vean, lo escuchen muy detalladamente, lo analicen y nos ayuden a compartirlo. Un gran abrazo, siempre con todos mis mejores deseos. Dios los bendiga. Queridos amigos, es el momento de contarles acerca de la sentencia más anticonstitucional y legal en la que están plasmados los mayores actos de corrupción que he leído en toda mi vida. Así que, comencemos. Se declara el estado de hijo de Brian Panier Álvarez Rojas, porque este es el demandado, así se llama este señor. Y el hijo se llama Isaac Álvarez Arbeláez. Sí. Obviamente porque no ha querido reconocerlo. Así como lo acaban de escuchar, de la misma manera inició el juez Eduardo Hernández Rojas la relatoría de las etapas procesales, saltándose en el resumen del expediente que no es procedente solicitar dos cosas contradictorias. Como ya se los había explicado en una cápsula informativa, pero para ponerlos en contexto, no se puede solicitar la declaración de estado de hijo y el reconocimiento de paternidad al mismo tiempo, porque o es una cosa o es otra. Y ustedes acaban de escuchar en la voz de la abogada Margali cómo en verdad ignora conceptos jurídicos elementales. Y sí, así lo demandaron inicialmente, por lo que el juez le dijo que aclararan o tenían que inadmitir la demanda. Y efectivamente, Arbeláez tuvo que desistirse de pedir que se declarara el estado de hijo. Pero ahí no para todo. ¿Qué creen? Arbeláez en su demanda inicial estaba solicitando que le fijaran pensión alimenticia a ella y al niño. Por lo cual, ahora ustedes entenderán por qué su insistencia de que había tenido un concubinato de 1 año con Manuel José, y el por qué su insistencia en convertir 2 veces que tuvieron relaciones íntimas con protección en 1.000.000 de veces sin protección, y querer hacer creer al juez que fue su única pareja, diciendo que no hubo, no ha habido, no habrá otro hombre en su vida. Ah, sí, cómo no, brincos diera, pero también pretendía cobrarle a Manuelito lo que le costó una camioneta, y yo creo es una posibilidad que era para estar en ella con Carlitos o con Fernán. Bueno, también habrán notado que desde la promoción de la demanda inicial ya traían el plan de alterar el estado civil de Manuel José, y que sin sentencia ya usaban el apellido Álvarez para el niño,
cuando todavía Manuel ni siquiera estaba emplazado. Después de casi 6 años, acaba de dictar el juez cuarto familiar sentencia definitiva. Ciertamente, el juez Hernández Rojas dictó sentencia definitiva de la primera instancia y ya estamos preparando la apelación para ir a la segunda instancia. Y es importante informarles que en cada instancia debe haber definitividad para poder ir a la siguiente instancia, porque si no la hay, significa que esa instancia no ha concluido. En donde decreta a Brian Fanier padre del menor. Estoy muy contenta porque la sentencia está incluyendo la prueba en genética molecular. Aquí la tenemos. Ahí está determinando que es un 99.9 hijo del señor Brian Fanier. La prueba está firme, es la única prueba. El perito es de ellas, el perito lo consiguieron ellas y el perito lo pagaron ellas. Eso que menciona la abogada Margali es prueba de la corrupción del juez, al haberle dado valor a una prueba ilícita, viciada en nulidad absoluta, contra toda lógica jurídica y además única, es decir, una sola prueba de ADN ilícita, cuando la Suprema Corte de Justicia del 2011 ordenó que en los juicios de paternidad debe haber como mínimo 2 peritajes legales y válidos, con un perito por cada una de las partes, porque en el caso de Manuel José, al violarle ilegal y anticonstitucionalmente su derecho a tener perito de parte, se conculcó su derecho humano de debida audiencia y defensa legal. Se generó desigualdad procesal y se le dejó en estado de indefensión. Estábamos preparados, ya me lo habían advertido también, de que en esta primera instancia realmente lo que iba a reinar, lo que iba a triunfar era la corrupción, y eso ya lo habíamos vivido durante todo el juicio, con las más de 300 violaciones procesales de que fuimos víctimas allí. El hecho de que el juez no haya acatado la ejecutoria de la Suprema Corte, que le ordenaba contar con mínimo 2 peritos legales, capacitados, idóneos, para obtener una prueba que se ajustara a las normas oficiales mexicanas, a la cientificidad. Y eso se nos fue negado arbitrariamente e ilegalmente y anticonstitucionalmente por el juez, pues nos llevaba a concluir de razón lo que iba a suceder en esta sentencia. No es como ha dicho en su gran ignorancia la abogada Margali que Manuel José no quiso ofertar perito. En el expediente consta que lo solicitó en 22 oportunidades y que los jueces incumplieron con la ejecutoria de la Suprema Corte, que le es obligatoria. Y se escudaron en ordenamientos secundarios de menor rango no aplicables. Ya están denunciados tanto ante la Fiscalía como el Consejo de la Judicatura, ambos del Estado de México. Y esperamos que se actúe con justicia y se les impongan las sanciones penales y administrativas que se han ganado a pulso. En juicios de materia familiar con niños y adolescentes involucrados no opera lo de cosa juzgada. Eso quiere decir que, como debe prevalecer el interés superior del niño, los jueces debieron darle mayor importancia a resolver el fondo del asunto, que era saber quién es el padre biológico del niño. Y no lo hicieron, sino que en su sentencia el juez le dio un valor mayor a cubrir el derecho del niño a tener alimentos que a que supiera quién es su verdadero padre. O sea, determinó que Manuel continúe pagando la pensión alimentaria para el niño, violando los derechos humanos también de Manuel. Y sabe el juez perfectamente que no es su padre, porque durante la audiencia del 12 de octubre dicho juez manifestó textualmente, refiriéndose al niño, que al no saber realmente el origen hasta ahorita de su filiación, con esto que expresó el juez se cumplió el adagio popular que dice que el pez muere por su propia boca.
pues ello constituye una confesión expresa del juez Eduardo Hernández Rojas de que a pesar de no saberse quién es el padre biológico y tener la convicción de que en juicio no está probado, decidió arbitraria e ilegal e indebidamente, después de lo dicho por él en la audiencia, designar a Manuel José como padre del niño en la sentencia. Y así lo decidió para darle gusto a la demandante. Pues en el expediente lo que está claro y probado es que Manuel José no es el padre del niño y que hay grandes dudas de que la actora sea la madre biológica del niño. Pero también creemos que el juez, además de darle gusto a nuestra contraparte, también lo hizo como revancha por las denuncias que tenemos presentadas en su contra, como dice el dicho, matar a dos pájaros con la misma pedrada. Ha sido un juicio, pues de alguna manera agotador, porque el señor se ha dedicado a inventarle al niño padres, a inventarle a la señora 50 esposos. O sea, a él le encanta mentir. Acá está mi abogada que lo puede decir, si es verdad que yo me he casado 3 veces. Y aparte, lo de los matrimonios es una artimaña está dando patadas de ahogado para poder tergiversar toda esta información. Dice que yo me casé 3 veces, es falso, y lo va a tener que demostrar porque esto es demasiado grave y se puede ir hasta algo penal. Claro, oiga, abogada, pero ¿cuántas veces se ha casado? O sea, ya no va para saber nosotros. No, es cierto, es ninguna. O sea, todos los matrimonios que él saca son mentiras, es una difamación. Okay. Y la va a tener que presentar él y sus abogados porque vamos a tomar medidas en el asunto. Todo eso es falso. Durante la substanciación del proceso para rebatir las mentiras de Adriana, dejamos totalmente probado con los certificados de matrimonio de Adriana que estuvo casada con Carlos Andrés Moreno Quirós, su primer marido, que al parecer ya descansa en paz, con Gustavo Betancourt Morales, su segundo marido, que descansa en paz, y su tercer marido, Fernán Camilo Zamudio Díaz, que no creo que esté descansando en paz porque ya la justicia lo persigue en Colombia. Y acerca del padre legal del niño, Fernán Camilo, el juez no permitió, obstaculizó que lo probáramos plenamente, porque para evitar que llegaran las pruebas supervinientes de Colombia, que son documentales públicas que hacen prueba plena, adelantó la fecha de sentencia, lo que hace obvio el contubernio con la demandante y su abogada. Pero que por ser esto una grave violación procesal, el juez tendrá que responder penal y administrativamente, y lo más seguro que después también civilmente, ya que ampliaremos la denuncia que ya tenemos en su contra, para incluir estos deleznables actos cometidos en la sentencia, atropellando principalmente el derecho humano del niño a conocer su verdadero origen, y los de Manuel José, porque anticonstitucionalmente también le está alterando su verdadera identidad, su estado civil, violándole su derecho a la debida audiencia y defensa legal, a la seguridad jurídica, en fin, al debido proceso, que todo el tiempo que el juez Hernández Rojas tuvo la dirección del proceso no fue más que indebido proceso, porque vulneró todas las garantías procesales de Manuel José cuantas veces quiso. En fin, una serie de tonterías, porque él se basa siempre y se ha basado toda su vida en mentiras. Cuando asumimos la defensa de Manuel José y empezamos a revisar todas las irregularidades, el descaro de los jueces que intervinieron en el proceso para burlarse de la correcta aplicación de diferentes ordenamientos jurídicos, de la Constitución misma y de ejecutorias, de jurisprudencia y contradicciones de criterios emitidos por la Suprema Corte de la Nación, supimos que la intención en ese juzgado era sí o sí declarar padre a Manuel José. Por lo tanto, eso que llama tonterías la ignorante supina Margali eran las bases de la defensa de Manuel José, tanto para tratar de limitar las arbitrariedades del juez al momento de dictar sentencia, que sí logramos, porque no lo condenó al retroactivo excesivo que ella exigía, ni le incrementó el monto de la ilegal pensión alimentaria, pero especialmente lo hicimos para tener todos los elementos necesarios y probas suficientes para ir a la apelación y, de ser necesario, a otras instancias,
Al momento en que el juez le pida a los magistrados del tribunal colegiado su informe justificado, ¿cómo lo justificará? Desde nuestro punto de vista, no va a poder justificarse, pero algo inventará y que definitivamente será justificación sencillamente porque no la tiene. Porque todos esos escritos que presentamos, que según lo que dice la abogada Margali, fueron puras tonterías, ahora son constancias que no le permitirán al juez poder presentar ante una instancia superior justificación válida, porque quedó mucha evidencia en nuestros escritos de las graves violaciones de los derechos humanos a Manuel y las terribles violaciones procesales cometidas en el juicio que, como ya se los habíamos referido, suman más de 300 y todas en perjuicio de Manuelito. Pero lo más grave es que también fueron en contra del niño, cuyo interés superior estaba obligado a respetar y garantizar, y no lo hizo. Le pague 60,000 pesos por el alumbramiento que ella pagó, o sea, por el hospital. Sí. Y la cantidad de, sí, cierto, sí tiene usted razón, 50,000 pesos mensuales por concepto de manutención. 5 millones es el retroactivo, joven. Es el retroactivo. No es mucho. El señor dejó de pagar alimentos durante muchos años. Durante 5 Saque años. la cuenta cuánto es. Tiene que acabar pagando 5 millones de pesos, que es lo que le debe a la señora, que es por lo que está diciendo que no es el papá. El señor tiene que seguir y continuar pagando pensión alimenticia. También condena a Brian al pago de la pensión alimenticia a favor de su hijo hasta que el menor haya obtenido un título profesional. Ya que estamos hablando de aquí a 25 años, el niño tiene 6 años, o sea que todavía le falta por pagarle al niño unos 20 añitos. Lo que menciona la abogada Margali era lo que ellas pretendían cobrar: 60,000 pesos de alumbramiento, 50,000 mensuales de pensión permanente, y que con todas sus cuentas alegres de los cobros que intentaban que pagara Manuel José, como su camioneta, gastos de la gasolina, sus lujos, sus fiestas, sus cremas para las arrugas, los giros que le hace a su compañero permanente Fernán Camilo, su empleada de servicio, medicina para la artritis y para la diabetes, la renta de su apartamento, entre muchas cosas más totalmente injustificadas. Y todo lo pidió que se le pagara al 100%, y que según ellas sumaban los 5 millones de retroactivo que Manuel José tenía que cubrirles, pero no fue lo que obtuvieron. El juez dejó el mismo monto de la pensión provisional como definitiva, aclarando que las resoluciones del juez solo surtirán efecto si llegara a ser ejecutoria la sentencia, que por supuesto no permitiremos que llegue a ser sentencia ejecutariada. Y el juez dijo en la sentencia que las pretensiones de la demandante no eran procedentes, porque la pensión cubre todos los rubros de salud, de vivienda, de alimentación, de vestido, de recreación, de educación, y que además ella también debe de efectuar aportes a dichos rubros. Además, hay que aclarar que tanto no haya sentencia ejecutariada, lo único que tiene que cubrir por ahora Manuel José, que no es poco, es mensualmente la pensión de 3 salarios diarios mínimos, tal y como lo ha tenido que venir realizando a ad cautelam. Y también es de aclararse que el que no esté ejecutoriada implica que, aunque la sentencia el juez lo declaró padre, legalmente todavía no lo es. Lo que quiere decir que tanto Arbeláez como Margali siguen mintiendo a los medios de comunicación diciendo que ya es el padre del niño. No lo es. Y una vez que en alguna otra instancia se reconozca que Manuel José no es el padre biológico del menor, se realizará el trámite contra el Estado de México por los perjuicios económicos que le causaron y para que le hagan la devolución de las cantidades erogadas por Manuel, asignadas por el juez indebida e ilegalmente. Está bastante desprestigiado por haber negado y seguir negando a la criatura que está probada con una prueba científica, señores. Como se los informamos en junio 6 del 2023, probamos plenamente con documental pública
que Manuel José no es el padre del niño, porque es imposible que Manuel José haya engendrado al niño, puesto que él se encontraba en Colombia en el único periodo de probable concepción del menor, el cual aseveró Arbeláez en el juicio, ratificándolo 2 veces que ocurrió en Naucalpan, en el Estado de México, a mediados de mayo del 2016. Municipio que, por cierto, Manuel José no conocía antes de que se diera por emplazado en el juzgado cuarto de lo familiar de Naucalpan, de Juárez. Y con las pruebas ecográficas que ella misma aportó, quedó demostrado que la procreación del niño fue entre el 18 y el 20 de mayo del 2016. Y como ustedes ya saben, Manuel José estuvo en Colombia todo el periodo que comprende mediados de mayo y que probamos en juicio plenamente, que fue del 7 al 22 de mayo del 2016. Prueba que el juez ni siquiera mencionó en su sentencia. Y obvio, no valoró, porque si la hubiera mencionado forzosamente, tendría que haberle dado el valor probatorio pleno que tiene la certificación de movimientos migratorios de Manuel del año 2016. Por otro lado, también demostramos que el perito Adrián Waldo Capetillo venía realizando peritajes fraudulentos de genética molecular, no solo en este juicio, sino en otros, sin tener posgrado en genética, siendo servidor público, pero además, en todos los casos, sin informar el laboratorio en que las hacía, y en el caso de Manuelito, hasta la fecha se ignora en qué laboratorio fue. Pero el juez ya dictó sentencia, qué caray, y sin informar la forma de hacer los cálculos de índice de paternidad y de probabilidad de paternidad, pero que mágicamente siempre logra el mismo resultado, 99.99%. Y como ya se los he expuesto, en cada caso varía la cantidad de números y su valor a la derecha del punto. Además, dicho perito, arrogándose las funciones del juez, en todos sus fraudulentos dictámenes, el corrupto perito siempre dictaminó que el presunto padre sí es el padre biológico del presunto hijo. Y para informar a la mentirosa abogada Margali y a su representada, estamos prontos a que dicten resolución de sanción en contra del perito corruptísimo Adrián Waldo Capetillo, por lo cual agravará la situación de los jueces y secretarios que denunciamos, pero también de la abogada Margali y su representada implicadas en el fraude del perito, por ellas haberlo ofertado siendo servidor público y no informando al juez, y haberlo instado a delinquir. Y lo hecho por los implicados incluye de los delitos de fraude procesal y falsedad de declaraciones ante una autoridad, por los cuales todos los implicados deberán de responder. Miente el señor que va a apelar. Esta declaración nos causó mucha risa. Lo único que puedo decirle a la abogada Margali es que si va a seguir apoyando a su cliente con sus fraudes, nos vemos en la segunda instancia. Y prepárense para trasnochar, porque para contestar nuestra apelación le será bastante difícil. Miente el señor que va a irse al amparo. Me impresiona que la abogada y su representada siempre quieren proyectar sus malos comportamientos en los demás. Cuando dé inicio a la segunda instancia, sabrán ustedes quién mintió. Es impresionante cómo esta señora dice tantas barrabasadas. Solo en caso de ser necesario, por supuesto que nos iremos al amparo directo. Utilizaremos todos los recursos que la ley permite para llegar al esclarecimiento de la verdad. Y ello implica obviamente que alguna autoridad tendrá que ordenar que se realice la prueba tripersonal de ADN, a la que tanto le teme Arbeláez.
¿Por qué será? Los ADN no son apelables. Efectivamente, jamás diríamos una tontería como esa. Si el ADN fuera apelable, algunas personas a las que no les agradan sus padres, pues ya lo hubieran hecho. Señora, el ADN que le tocó a cada quien, pues no es apelable, se queda con él de por vida. El caso es que el perfil genético del niño, que equivale a una huella digital genética, porque nunca varía. Cuando se haga una prueba legal y válida con un verdadero genetista tomando las muestras de ADN de Manuel, la del niño y la suya, Arbeláez, quedará probadísimo que no existe vínculo biológico filial entre ellos y posiblemente con usted no se pruebe el vínculo materno, quizás que tiene algún parentesco con el niño. Lo que apelaremos es la sentencia ilegal anticonstitucional y llena de mentiras del juez Eduardo Hernández Rojas, en la que le da absurdamente valor a una prueba ilícita de ADN anticientífica viciada en nulidad absoluta y que el juez le dio un valor probatorio que no tiene. Pero su prueba biológica no la va a poder quitar jamás. El perito Adrián Waldo Capetillo no se va a poder quitar de encima el fraude pericial cometido por él. Porque aparte de la responsabilidad administrativa que está enfrentando, también enfrentará la justicia penal y esa prueba biológica es la que lo condena y no se va a poder quitar de encima que cometió ese fraude y que tuvo como cómplices a Margali y a Adriana Arbeláez. Porque es el padre del niño y está probado ante el juez y en sentencia definitiva. Como ya lo comenté durante la audiencia del 12 de octubre, dicho juez manifestó textualmente que al no saber realmente el origen hasta ahorita de su filiación, demostró que es falso lo que informa Margali. No está probado que Manuel José sea el padre del niño, en tanto que Manuel José sí probó que es imposible que él haya participado en su concepción. Y como no se trata de una sentencia definitiva ejecutariada, Manuel José no puede ser legalmente llamado padre del niño antes de que eso ocurra. Y en eso deben de tener mucho cuidado los medios de comunicación y que deben referirlo como presunto padre porque no pueden aseverar legalmente que lo es. Le dije, señores, este asunto está ganado y nadie me lo creyó. Aquí está ganado. Sentencia definitiva ganada. Ganar la primera instancia porque la corrupción imperó en este caso es una victoria pírrica de la que no deberían de hacer tanto alarde, pues lo que viene en la segunda instancia no las dejará bien libradas públicamente. Todo su castillo de mentiras se derrumbará porque creemos firmemente en que si se obra con la verdad prevalecerá. Pero tampoco nos preocupa porque hay más instancias y denuncias penales en proceso en su contra. Punto número 1, el juez está ordenando que el señor tiene que ir a terapias psicológicas. Que el señor Brian Fanier, alias Manuel José, tiene que ir a la escuela de padres. Entonces, esas posturas las tiene que cumplir, porque si no las cumple, pues va a tener una sanción muy grave. El juez acá en la sentencia le ordena que se haga unas terapias y que vaya a la escuela de padres y que vaya con psicólogos y hasta psiquiatras. Aquí el asunto es en contra de las mentiras, las falsedades y los ataques de este par de señoras, Adriana Arbeláez y su abogada Margali. También determina el juez que el señor tiene que asistir a un proceso terapéutico psicológico durante 6 meses, por lo menos, y al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Ir a la escuela de padres y punto.
En el punto resolutorio cuarto, el juez determinó que Adriana, el niño, y el segundo padre que él nombró al niño ilegalmente, deberían de asistir a un proceso terapéutico de 6 meses que deben tomar en el Sistema para el Desarrollo de la Familia, DIF, para tener mayores elementos para cumplir la función de padres en beneficio del niño. Y lo cual debe de acreditar dentro de los 8 días siguientes a que la resolución cause ejecutoria. Momento que dista mucho a que pudiera llegar. Estamos celebrando porque fueron 5 años soportando vulgaridades, Poco hombre, poco huevos. violaciones procesales, insultos. No es un hombre y yo sí le voy a enseñar a ser hombrecito al Brian. Huyó, se escondió, como las ratas abajo de la cloaca. Ese es el vocabulario de una que se dice profesional del derecho. Y no se me hace raro que haya huido como las ratas y que se haya escondido como las ratas abajo de la cloaca. Ese es el vocabulario de una persona que está propiciando que se aclare si esa persona que están demandando es el padre o no de un menor, de una criatura. El Brian, que es otro enfermo mental. Vejaciones, violencia infantil, violencia familiar, todos los delitos que cometió este hombre sin darse cuenta. Se calma Brian, es una advertencia. Porque los insultos asesinan, las malas palabras, las maldiciones matan también son asesinos. Y quiero hacer un llamado a las personas a que bajen un poco la guardia, a esas personas que se dedican a atacar a través de las redes sociales, a muchos presentadores de muchos programas de televisión que también se dedican a proferir insultos, a proferir calificativos peyorativos y desobligantes que no están bien vistos en la boca de un comunicador profesional. Años que Manuel José ha tenido que aguantar de vulgaridades de la abogada Margali, de los insultos y vejaciones de Adriana Arbeláez y sus secuaces de la cloaca, y tienen la desvergüenza de salir a atribuírselos a Manuel José. Pero si se refiere Margali a los años del proceso judicial, miente, porque Manuel José se emplazó en diciembre del 2020, es decir, Manolito, a partir de que acudió voluntariamente al proceso, no son ni siquiera 3 años. En cuanto a sus cacareados delitos de violencia infantil y violencia familiar, no hay elementos que pudieran actualizar dichos delitos en la persona de Manuel. En primer lugar, porque ni Adriana ni su hijo legal son familia de Manuelito, ni lo eran durante esos 5 años, ni lo son hasta este momento, ya que no hay sentencia ejecutariada que así lo determine. Y como él no tiene el más mínimo contacto con ellos, pues es imposible que se puedan o se pudieran haber configurado dichos delitos. Mentirosa, que por cierto, en contubernio con los agentes del Ministerio Público adscritos al juzgado, el juez, la secretaria, intentaron imputárselo en varias ocasiones y nuestras tonterías de escritos logramos dejarlos en vergüenza porque no pudieron demostrar ni siquiera una sola de sus ridículas acusaciones, en tanto que el dictamen pericial de la psicóloga puso en evidencia que a Adriana le está causando daño al menor al ponerlo al tanto de lo que está ocurriendo en el juicio. Y acotó que, sin que el niño tenga la capacidad ni la madurez para entenderlo, y eso le está generando daño psicológico. Y eso sí es violencia familiar. Eso sí es maltrato al menor. Porque estaba supremamente mal asesorado y que son delitos que va a tener que pagar tarde que temprano. Ha decidido mantener el perfil bajo porque yo se lo he exigido como su abogada. Y no quiero que en este momento se ande publicitando, ni mucho menos, porque aparte, pues, pobre criatura, ¿no?
pregunta por el padre, quiere conocerlo y todo, y todavía estar ahí saliendo en la televisión, pues el niño ya se da cuenta de todas esas cosas y es muy dañino para la criatura. Y las fotografías del niño pues las ha publicado para que el mismo Manuel José se dé cuenta de que es su hijo. Ok. Pero sí es muy, muy irresponsable, de verdad que es muy irresponsable de parte de la señora Arbeláez y de la señora Margali haber creado todo esto alrededor de la vida de este niño, sobre todo porque su abogada Margali exhibió desde el principio el expediente de la demanda, exhibió desde el principio los datos del menor, su nombre, exhibió, y ella misma lo dice en unas entrevistas, de que ella dio la autorización de que se mostraran sus fotos completas, de que se mostrara la cara y las fotos del niño. La que ha estado no solo mal, sino pésimamente asesorada es Arbeláez, porque su abogada la alentó a cometer delitos en contra de su propio hijo legal, exponiendo datos sensibles y fotografías del niño en medios de comunicación, por lo cual está denunciada ante la Fiscalía por maltrato al menor. Y con sus recientes declaraciones ampliaremos dicha denuncia, de la cual se ha estado pretendiendo amparar para evitar presentarse ante las autoridades. Manuel José no ha cometido delitos, y colocar falsas denuncias, les recuerdo, señoras, que eso sí es delito, como en la que colocó Arbeláez, por supuesto, abuso sexual, que cabe señalar que esas mentiras de que dizque la violó el 21 de mayo del 2016 en el departamento de Manuelito, en Ciudad de México, ya lo demostramos que es imposible que haya ocurrido, porque Manuelito ese día estaba en Colombia. Y prepárese, Arbeláez, porque ese delito ya está completamente configurado y probado. Su falsa denuncia presentada ante el Ministerio Público contra Manuel José. Que hay una sentencia definitiva que no tiene vuelta atrás y que es el padre biológico y prontamente lo será legal del niño. Luego condenan al demandado Brian Panier Álvarez Rojas al reconocimiento del menor, el cual tiene que ir ante el oficial del registro civil y sacar el acta de nacimiento del menor. No, mi hijo es feliz con sus apellidos, no necesita el apellido de una persona que se maneja como se maneja, que no tiene principios ni valores, y aparte que él tiene el apellido de su madre, que fue la que lo indujo y le inculcó toda esta violencia y cómo se maneja él con rabia, resentimiento, odio y maldad. Entonces no queremos eso. No queremos que lleve los apellidos del padre. Entonces, el interés de estas señoras, desde que empezó todo este proceso, ha sido simplemente dañarme, denostarme, calumniarme, pero valiéndose de mentiras, de falsedades y de todas estas tramas tan oscuras, tan feas que hemos estado descubriendo. La sentencia definitiva es lo que apelaremos en la segunda instancia. Y dependiendo de lo que resulte, pues sabremos si nos vamos al amparo directo. De manera que lo que sí es temerario de su parte, es decir, que la sentencia definitiva de esta primera instancia no tiene vuelta atrás, ya que les recuerdo, no está ejecutoriada. Las sentencias ejecutoriadas son de las que se podría predicar que no tienen vuelta atrás, y ni siquiera porque en lo que respecta a eso, la Suprema Corte ha determinado que en juicios de paternidad respecto de un niño no opera la cosa juzgada, así que para estos casos ni siquiera la sentencia ejecutoriada podría ser considerada inmodificable. Además, cuando en otra instancia quede probado con las pruebas supervinientes de Colombia que el niño tiene padre legal en Colombia, y con la prueba tripersonal de ADN que en alguna instancia será ordenada, y quede fehaciente ante las autoridades que Manuel José no es el padre biológico del niño, estaremos probando varios delitos por los que, por lo tanto, la abogada Margali como Adriana deberán responder.
Entre esos la imputación de una falsa paternidad, el fraude procesal, declaraciones falsas ante autoridad, alteraciones del estado civil de Manuel y del niño, fraude genérico y en algunos otros delitos que podemos comprobar ante las autoridades. Posteriormente se decreta en forma definitiva la guarda y custodia a favor de su madre. El paso que sigue es quitarle la patria potestad porque él no es una persona apta para convivir con niños. La abogada Margali mencionó uno de los puntos resolutivos de la sentencia que, una vez ejecutariada, obligaría al presunto padre a colocarle los apellidos. Y el juez asentó que se puede llegar a un acuerdo de que en qué orden colocarlos en el negadismo supuesto de que la sentencia llegara a ser ejecutariada. No es si la señora quisiera o no colocarle el apellido del presunto padre. Sería un mandato judicial que tendría que acatar. Sin embargo, como ya es de conocimiento público, el niño tiene como padre legal en Colombia a Fernán Camilo Zamudio Díaz. Y en Colombia las investigaciones al respecto, además de que están avanzando, está siendo bien llevada. Y al que sí pueden obligar en ese país a ponerle el apellido al niño es a Fernán Camilo. Menciona Adriana que no le colocará el apellido de Manuel José. Y estamos totalmente de acuerdo, porque él no es el padre del niño. Sin embargo, lo llamativo de su declaración es que proyecta en la señora madre de Manuel José sus sentimientos mal elaborados de rabia, resentimiento, odio y maldad, que de verdad le deseamos que pueda sanar con un buen apoyo psicoterapéutico que le es muy, muy necesario. La guarda y custodia habían sido provisionalmente asignadas desde el comienzo del juicio a Adriana, y en la sentencia definitiva se pretende dejar como medida definitiva. Y al presunto padre le otorgan el derecho a la convivencia cuando la sentencia causara ejecutoria. Pero como nos vamos a la segunda instancia, esto no es de obligatorio cumplimiento ni lo será, en tanto haya recursos legales a los que acudir en defensa de que se conozca la verdad. Es muy, pero muy temeraria su perversa campaña afirmando estupideces de que dizque Manuel José no es apto para convivir con niños. Eso también es un delito. Están atentando contra la honra y dignidad humana de Manuelito. Y ya les llegará la notificación correspondiente para que respondan por esto, que jamás podrían probar, porque es falso. Está denunciado por violencia infantil, está denunciado por violencia familiar, ya tiene averiguación, ya tiene carpeta de averiguación y él no puede estar cerca de los niños. Siempre me he preguntado, ¿cómo hace Adriana para mentir tan descaradamente sin inmutarse? En primer lugar, Manuel José no es familiar de Adriana ni de su hijo legal. Pues repito, eso solo se podría decir al causar ejecutoria una sentencia, y no es el caso. Pero además, en las últimas promociones que presentamos en el juzgado, evidenciamos el dolo y la ignorancia de la gente del Ministerio Público que, en contubernio con las señoras mentirosas, intentaron imputarnos delitos a Manuel José y a nosotros, sus abogados, sin que pudieran reunir ni un solo elemento para tipificarlo. Y más bien, lo hecho por el agente del Ministerio Público nos aportó las pruebas para denunciarlo a él por el abuso de autoridad, usurpación de funciones del órgano investigador y falsas declaraciones ante la autoridad. Es falso que haya carpeta de averiguación abierta para esos delitos en contra de Manuel José. Pero más falso aún lo es que afirme que no puede estar cerca de los niños. Eso quisiera ella. Su imaginación y su deseo la llevan a tratar de creerse sus propias mentiras, porque ella lo que quiere es que Manuelito no pueda acercarse al hijo legal de ella,
y obtener algo con lo que pudiera hacerse una prueba de ADN. No, señora, Manuelito tiene la certeza de que no es su hijo y no necesita tomar alguna muestra de ADN del niño obtenida de manera que no tuviera valor legal. Esa verdadera prueba de ADN entre Manuel, el niño y usted la ordenará autoridad competente y tendrá valor probatorio pleno. Y estas argucias ridículas de Adriana, además de delictuosas, rayan en lo idiota porque al decir tantas barbaridades a los medios de comunicación, solo los tontos o ignorantes lo podrían creer. Como anécdota les relato que el día de la audiencia, el 12 de octubre, al estar exponiendo el alegato de defensa, uno de los abogados del equipo jurídico, ya que solo dejaban ingresar a uno, mencionó la imposibilidad fáctica de que Manuel José fuera el padre del menor, dado que no hubo cópula en los días de posible concepción del menor. Y el juez lo calló y le dijo que no podía usar esos términos que ofendían a la demandante, mostrando el juez con esto una terrible ignorancia, pues la palabra cópula es un término técnico jurídico que se encuentra en el Código Penal del Estado de México y también en el Código Civil del Estado de México, en varios artículos y en muchos otros ordenamientos en vigor. Esto lo traigo a colación por las supuestas groserías que Adriana señala que decíamos. Siempre refutamos y probamos ante el juez que eran términos jurídicos o términos médicos que se utilizaron de manera correcta en ejercicio de los derechos de contradicción, audiencia y debida defensa legal de Manuel José, y que no era imputable a nosotros que los desconocieran o no los entendieran o los malinterpretaran, pero creo que hasta el momento el juez no lo ha captado por el escaso vocabulario jurídico que deduzco que tiene. No, esta situación él no la sabe. Él sabe quién es su papá porque siempre se lo dije, porque es el derecho constitucional que él tiene a saber su origen y quién es su padre. Creo que el cinismo de Adriana ha llegado al extremo máximo. Sin embargo, con ella nunca se sabe si podrá ser más cínica, porque cada vez que sale se supera a sí misma en ese rubro. Adriana sabe muy bien que Manuel no es padre del niño. Por eso, como equipo jurídico, tratando de ponernos los zapatos del niño, nos hemos preguntado, ¿qué clase de madre es capaz de engañar a un niño inocente de esa manera tan ruin, solo para complacer a terceros y conseguir sus venganzas personales? ¿Vale todo eso el daño irreparable que le están causando al niño? Nunca es tarde para detenerse, Adriana. Reflexione si es que le es posible. Ahora, si nos referimos a Margal y al juez, de verdad creo que les importa tan poco el niño que por eso le vulneran de manera tan grotesca su derecho humano, contenido en el artículo 4 constitucional y en tratados internacionales, como lo es la Convención sobre Derechos del Niño en sus artículos 7 y 8. Y peor de parte del juez, que haciéndose partícipe de los delitos de Adriana y su abogada, quebrantó su propio acuerdo en el que dictó que reiniciara la audiencia principal cuando se allegaran las pruebas supervinientes de Colombia, y adelantó sentencia, con lo que se hizo copartícipe activo de los delitos de Adriana y de su abogada. Cuando se enteró de la sentencia, llamó a todos los medios a malinformar, a decir que eso era mentira, que no había sentencia, o sea, se pasa por encima de las leyes,
a decir que todavía no es padre, que va a apelar, un montón de mentiras y groserías, amenazarnos a todos, y salió con una rabia que parecía que nos fuera como a matar del coraje. Un fracaso en todos los aspectos. Señor, es un fracaso y vive solo de la publicidad sucia, amarilla, no tiene un solo éxito. Por favor, digo, es una vergüenza que el señor, ganando lo que gana, porque gana cerca de 400,000 pesos libres en cada concierto, no pueda pagarle a la señora una pensión adecuada. El interés de ella no ha sido buscarle un papá a su hijo. El interés de ella ha sido sacar, pues, un bienestar, un beneficio económico para ella. Manuel José jamás ha ejercido violencia familiar porque ya lo habríamos sabido. Y lo que sabemos es que es un gran hijo y hermano y que trata muy bien a su madre y a sus familiares. En la demanda inicial usted intentó inventarse un concubinato que jamás pudo probar porque no existió. Y lo dijo Manuel públicamente y sin reserva alguna. No fui, no soy y no seré jamás pareja sentimental de Adriana Arbeláez Gutiérrez en ninguna de las formas que se conciben como pareja. Por eso, la pensión alimenticia para usted ni siquiera pudo ser contemplada por el juez, porque con mensajes de WhatsApp manipulados, nada se prueba. Ni con sus dichos falaces y absurdos ante el juez de que tuvieron relaciones sexuales millones de veces, ni con sus manifestaciones mentirosas de que Manuel José ha sido la única pareja sexual en su vida y que no tiene y no tendrá otra después de él. Manuel José no fue, no es ni será su pareja nunca. Por lo tanto, mi consejo es que deje de inventar tanto, deje ya esa tonta venganza que anunció aquel 17 de junio del 2016, gritándole a Manuel José que a usted ningún hombre la deja y que usted es quien los deja. Y a pesar de sus amenazas de que se las iba a pagar, Manuel José se sostuvo en advertirle que no quería volver a verla jamás en su vida. No hubo abandono alguno, porque en la acepción que usted le quiere dar, significa dejar definitivamente a una persona con la que mantenía una relación de pareja. Ya ha quedado evidenciado que no la hubo entre ustedes. O cuéntenos, Adriana, ¿cómo pudo haber una relación de 1 año de noviazgo y luego embarazarse si la conoció en diciembre del 2015? El que dice fue su embarazo, inició en mayo del 2016. Y recuerde todo ese relato fantástico que usted se inventó por las 6 ocasiones que se vieron presencialmente y por muy poco lapso de tiempo en cada una, y que con eso usted se inventó noviazgo y concubinato, y ya después de ese último día en que Manuel José la vio por su voluntad, que fue el 21 de abril de 2016, usted el día 1 de mayo de ese año ya le estaba diciendo que creía estaba en embarazo, cuando ni siquiera estaba todavía concebido su hijo legal. Lo que nos indica claramente es que usted ya tenía trazado un plan maquiavélico de endilgarle un hijo a Manuel, que no sería de él como no lo es, ya que Manuel José no la vio ni estuvo con usted en todo el mes de mayo del 2016. Y la volvió a ver ya en contra de su voluntad el 17 de junio de ese año, en que luego escándalo protagonizado por usted en estado de ebriedad en un lugar público, él decidió que no quería saber más de usted. Y en respuesta usted lo amenazó con vengarse. Y creo que todo ese tema de la demanda de reconocimiento de paternidad y los fraudes orquestados por usted, tanto procesal como genérico, forman parte de ese terrorífico plan de venganza. Sin importarle llevarse por delante a un niño inocente del que usted es la madre legal. Usted dice que Manuel José la desprestigia. No es cierto. El desprestigio, para que sea posible, es necesario atacar la buena fama de alguien, y en el caso concreto no veo factible que Manuel José pudiera hacer eso. Él solo va a contar, lo que ocurrió, y la verdad no se puede tapar con un dedo. Él, cuando se ha referido a usted, lo ha hecho narrando la verdad, y si la verdad le ofende, no es imputable a él, sino a usted.
Y si es de señalarle que usted cada vez que le permiten un micrófono lo que dice, lo hace para desprestigiarlo. No, lo peor es que usted no habla con la verdad, sino que miente de una manera patológica, tratando de provocar ese desprestigio con calumnias e injurias. Usted fue quien decidió hacer público un tema que solo debería haberse quedado en la reserva del juzgado. Por lo tanto, usted es la responsable de que el asunto se haya vuelto público. En la sentencia definitiva, el juez cometió graves violaciones procesales, como el omitir mencionar la documental pública, que es la certificación de movimientos migratorios de Manuel del año 2016, que prueba plenamente que Manuel José no es el padre del hijo legal de Adriana. El haber omitido la valoración de esa prueba, sumado a la obstaculización de que se allegaran las pruebas supervinientes de Colombia, es algo que al juez le va a quedar muy difícil de explicar y justificar. Así que es falso lo que usted dice, en tanto que el juez soslayó que demostramos sus repetidas falsas declaraciones dentro del proceso, como el asegurar que el registro civil del niño en Colombia es el acta complementaria, o que su padre era el cotizante que la tenía afiliada a la EPS Sura, o también cuando le dijo al juez que tramitó el registro civil del niño en Colombia porque tuvo miedo de quedarse en México durante la pandemia y que como no se podía quedar más de 3 meses en Colombia, que por eso lo registró allá. Siendo que el registro civil del niño fue tramitado el 26 de marzo del 2019, es decir, un año antes de la pandemia. Así que no, lo que se demostró en el juicio de reconocimiento de paternidad en la primera instancia fue la corrupción que reina en dicho órgano jurisdiccional y que ya había acuerdos previos para emitir la sentencia presumiblemente a favor de sus mentiras Arbeláez. La violencia psicológica, que es la que él ejerce, es también una violencia muy grave y está catalogada entre los delitos de violencia familiar y es penada por la ley. Entonces él lo que ejerció desde que lo conocí fue violencia familiar, porque él nunca quiso que yo tuviera el niño. Entonces desde ahí empezó esa violencia de amenazarme, de abandonarme. Ya le dije que donde lo vea vamos a tener problemas, no sabe de lo que soy capaz. Todas las pruebas que él presentó eran falsas y no se las aceptaron. Todo lo que llevó era falso, no le valieron nada. Salió positiva y el juez la acaba de admitir. Puras mentiras, todas las pruebas son falsas. La corrupción es muy grande, es rampante. No en todos los órganos, no en todas las instancias, pero sí muchos ya están viciados y contaminados de este mal de la corrupción, y tenemos que denunciarlo, porque si no cada vez serán más y más personas que sigan siendo víctimas de este mismo mal. Sobre todo el ejemplo más fehaciente es este mismo caso del juzgado cuarto familiar de Naucalpan en el Estado de México, en cabeza del juez Eduardo Hernández Rojas. Aquí lo más importante, y yo ya lo dije desde el día que salí de la audiencia final, en esta última ocasión. Esta es la primera batalla, esta es la primera instancia. De decir que iba a decir cosas en los medios, de hablar cosas feas mías, de desprestigiarme, de hacer una conferencia diciendo un montón de mentiras que aquí quedaron demostradas que todo lo que él decía era falso. Lo que estoy dejando muy claro es que no fui, no soy y no seré pareja sentimental de la señora Adriana Arbeláez Gutiérrez, como ella lo ha querido hacer creer y lo ha manifestado, de que tuvimos una relación de noviazgo, de que duramos yo no sé cuántos meses, y nunca hubo ni siquiera una convivencia cotidiana. Ese dicho que ella empezó a decir al principio, otro dicho falso, totalmente, de que viví en su casa, de que ella me transportó, de que ella me ayudó, de que ella me dio dinero, que no sé qué, nada más alejado de la realidad. Llegó a México a vivir a mi casa, a que yo lo mantuviera, a que yo lo ayudara, y cuando se hizo famoso, ahora dice que los tiempos no le coordinan. Cuando vivía en mi casa, vivió casi un año conmigo. Estaba yo contratado en una fiesta en Colombia, en una fiesta privada,
resulta que las personas que me contrataron a mí para esa noche cantar en esa fiesta de cumpleaños, pues también la tenían a ella como amiga y como invitada. Y ahí dentro de esa fiesta, pues fue que la conocí, si no estoy mal, un 8 o 9 de diciembre del año 2015. Y dice que yo llegué a México el día 20 de abril del 2016. Mi equipo legal en la investigación encontró que la señora Adriana Arbeláez Gutiérrez efectivamente sí presentó en el año 2016, en el mes de diciembre del año 2016, una denuncia ante la Fiscalía de Delitos Sexuales por violación. En la Ciudad de México, siendo las 1:40 del día 23 del mes de diciembre del año 2016, se presentó ante esta representación la denunciante, quien dijo llamarse Adriana Arbeláez Gutiérrez. Ella narra en su denuncia 2 fechas diferentes de violación. Una, el 21 de abril, y otra, el 21 de mayo. Que quede muy claro, no soy, no fui, ni seré jamás pareja de la señora Adriana Arbeláez Gutiérrez, como ella falsamente lo ha expresado y lo ha querido hacer creer. En ninguna de las formas en que se le quiera llamar o en que se puedan expresar una relación de pareja, noviazgo, concubinato, matrimonio, ninguna de esas opciones fue el caso de la señora en mención y este servidor. Es tan grande la compulsión de Adriana por mentir, que olvida que nosotros, el equipo jurídico de Manuel José, fuimos quienes dimos la primicia. Primero lo hizo Daniel Pulido, luego lo hice yo, y ese mismo día por la noche Manuel José salió a confirmar que el juez había dictado la sentencia. Que en un alarde de autoritarismo y violaciones procesales, emitió una sentencia inconstitucional, llena de faltas, de mentiras y omisiones, que denunciaremos ante la Fiscalía General de Justicia, así como ante el Consejo de la Judicatura del Estado de México, y que por supuesto lo demostraremos en la segunda instancia. Que este juez cometió múltiples violaciones al debido proceso. Pero lo peor, las violaciones graves a los derechos humanos de Manuel José y del menor. Por cierto, Adriana, a Manuel José lo han estado asediando los medios del espectáculo, nacionales e internacionales, todos los días para que les conceda entrevistas. Él no necesita llamar a los medios porque él es una figura pública reconocida, un gran artista, y es a los medios de comunicación a quienes les interesa entrevistarlo. Así que tranquila, que seguramente usted lo va a ver en diferentes publicaciones los próximos días, y notará que le conceden segmentos mucho más amplios de los que le conceden a usted, porque usted se ha colgado del reconocimiento del que goza Manuel José para darse a conocer como una mujer pública, porque si fuera por usted misma, seguiría siendo anónima como lo son cientos de mujeres que tienen entablados juicios de paternidad. Contrario a como usted se comporta, que salió el 12 de octubre a gritar como una mujer con cero educación mientras esperaba ansiosa que la entrevistaran y acompañada de la chichincle de Ventaneando para ver qué escándalo callejero podía armar. Y no contestaba serena, sino a gritos y diciendo mentiras. La verdad que ese espectáculo deplorable brindado por usted corresponde a lo que usted quiere atribuirle a Manuel José. Ese día la vimos tan descompuesta que todos creímos que del coraje tan grande que tenía quería matar a alguien. Actitud que contrasta totalmente con la postura
serena, educada, cortés y amable de Manuel José con la prensa que tuvo ese día y los días siguientes a la sentencia del corrupto juez, la cual ya el mismo Manuel José había anticipado públicamente que ocurriría. Y lo dijo muy clarito, saliendo de la audiencia del 12 de octubre, que esta es solo la primera instancia. Apelar una sentencia producto de la corrupción y las violaciones procesales no es una mentira, es un hecho. Y ya que decide estudiar Derecho, prepárese porque será bastante voluminosa, dado que el corrupto juez cometió más de 300 violaciones procesales que expondremos en las instancias en las que sea necesario. Bueno, aquí hay uno de los resolutivos del juez de la sentencia definitiva, donde le prohíben a Brian Fanny Álvarez Rojas realizar expresiones o manifestaciones tendentes a cuestionar la forma en la que concibió al niño. Le prohibieron a Brian Fanny Álvarez Rojas se exprese negativamente del menor y mucho menos señale de qué manera se concebió o concibió el menor con Adrián Arbeláez. Y en tal circunstancia debe de existir en su entorno familiar un ambiente libre de violencia y estigmatización al menor. O sea, y mucho menos a la madre del menor. Y el señor se la pasa diciendo que no, que el ADN es inválido, que él no es el padre, que él estaba en Colombia, que puros pretextos. O sea, entonces ahora ya no le coordinan los tiempos. Procreamos un hijo al cual no quiere mantener y dice que no es el padre, pues para no darle alimentos, obviamente. Y el siguiente paso es la pérdida de la patria potestad. Oye, es lo primerito que vamos a hacer, pedir la pérdida de la patria potestad, porque la señora se avergüenza de que su hijo tenga un padre de esta calidad. Todo el daño que ellas han hecho, ¿cómo lo van a resarcir? Que la señora sale en los medios de comunicación a mentir reiteradamente, una tras otra. Si es capaz de ir y mentirle a las autoridades y al Ministerio Público, como ya ha demostrado que lo ha hecho en todas sus declaraciones, ¿cómo no más va a mentir en los medios de comunicación? Y la verdad es que yo no soy el padre biológico del menor. Así es. Porque fácticamente no es posible. Si yo me encontraba en Colombia, la señora se encontraba en México en los días en que el niño fue concebido, entonces, ¿cómo fue posible? Ella misma aportó las ecografías, la historia clínica, la primera historia clínica que ella presentó, que fue su atención ginecológica en Colombia, donde dice que es casada, y efectivamente luego lo comprobamos también por sus mismos documentos de la EPS Sura, de que la señora sí tiene una unión marital de hecho vigente en este momento en Colombia con el señor Fernán Camilo Zamudio Díaz, su compañero permanente, quien fue él quien la afilió desde que tenía supuestamente un mes de embarazo. Les voy a contar, cuando leímos ese punto resolutorio que menciona Margali, quedamos aterrados de la acción del juez que no sabemos cómo calificar. Es decir, no sabemos si es osadía o ignorancia supina, pero lo que sí sabemos es que con ese resolutivo viola el derecho humano de Manuel José de su debida defensa, entre otros que también le violan, ya que el juez, sin fundar ni motivar, y que no hubiera podido hacerlo ni aunque hubiese querido, decidió crear una norma anticonstitucional según la cual él cree que tiene la facultad de atentar contra los derechos humanos de Manuel José, consagrados en los artículos 6º, 14º y 16º constitucionales, ya que haber dictado esa resolución deja muy mal al juez y que obviamente será un punto que abordaremos en la apelación ante el tribunal colegiado que atenderá la segunda instancia. Pues al pretender hacer esa prohibición, aparte de que vulnera el derecho fundamental a la libertad de expresión, está pretendiendo coartar el derecho de audiencia y debida defensa legal de Manuel. Es un total desatino ese punto resolutorio del juez, que bueno que quien lo hizo público fue la ignorante abogada, porque con eso le está dando tremenda exhibida al juez y a su ignorancia o mala fe.
que no es congruente en su presunto título de maestro en Derechos Humanos, del cual no tiene cédula profesional en la SEP, pero que en el juzgado él se ostenta como tal, aunque más bien parece un maestro en vulnerar derechos humanos, no en protegerlos o procurar garantizarlos como se le impone en el artículo 1 constitucional. La forma en que fue concebido el niño es el punto toral de todo el asunto, pues en primer lugar Manuel José no pudo haberlo engendrado, pero además porque ese hecho debió haberlo corroborado el juez con las 2 periciales de ADN tripersonales que tenían la obligación de haber ordenado su realización, incluso de oficio, como lo ordena la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y no lo hizo. Y es inevitable que en la segunda instancia Manuel José y nosotros como su equipo jurídico debemos abundar sobre dicho asunto. En ese punto resolutorio, el juez además se contradice con lo que de viva voz dijo en la audiencia del 12 de octubre, que está videograbado, acerca de que textualmente manifestó en relación con el niño al no saber realmente el origen hasta ahorita de su filiación. Y si no tenía certeza en la audiencia y el acto seguido fue emitir sentencia, es obvio que sin saber el origen del niño, por ocurrencia, por complacencia o simplemente por corrupción, declaró padre biológico a Manuel José, sobre todo pretendiendo basarlo en una prueba ilícita de ADN viciada de nulidad absoluta. Fíjense muy bien, pero ¿saben el por qué? Perdón, Adrián. Porque el señor dijo que sacaron el... ¿Tienen que repetir? Sí, no, es que eso no. Ha dicho que sacó al niño de la basura. Pero bueno, déjenme terminar de decirles entonces esto. ¿Hasta dónde se quedaron? Es que sí. No. Es que el señor dijo que sacaron al niño de la basura en el condón. Y eso es lo más ruin que un individuo puede hacer. No lo quiero decir. Ok, está bien, no lo vamos a poner. ¿Pero dónde me quedé? ¿En qué universidad o en qué facultad le enseñan a los abogados a litigar en los medios de comunicación? Porque si esta señora María de los Ángeles Noemí Margali se dedicara a hacer su trabajo como corresponde, no anduviera de deslenguada en todos los medios de comunicación. Y más bien se dedicaría a controlar a su clienta, a decirle que maneje la mesura y la prudencia ante un evento tan delicado, un evento que está involucrando la vida de su hijo, la vida de ese niño que es inocente de todo lo que estas señoras han armado alrededor. Hombres que no son conscientes de que este suceso que está ahorita aconteciendo y que ellas han propiciado públicamente va a ser parte de la vida de este niño, de este ser humano, de aquí en adelante. El niño va a crecer y va a ser un adolescente y va a ser un adulto. Y todo esto que ellas hicieron y todo esto que ellas divulgaron y manejaron de esta manera tan indebida, va a estar siempre marcado y ligado a la vida de este niño. Esta declaración demuestra la falta de valores y ética de la abogada Margali. Jamás Manuel José ha dicho algo así, ni en el juicio, ni en sus declaraciones públicas, y esto que hizo la abogada Margali configura delitos, tanto por atentar contra la dignidad humana de Manuel, como por el maltrato al menor que le está infligiendo públicamente. Conductas que son lesivas para el niño cuando llegue el día en que tenga capacidad para entenderlas, causarán un impacto psicológico de graves consecuencias para el menor. Por lo tanto, las falsedades declaradas por la abogada, esas sí son ruines, porque solo una persona sin ética, sin principios, sin valores, se atreve a declarar algo tan mentiroso que repercutirá en la psique de un niño inocente
Y de una vez les advertimos tanto a Adriana como a su abogada, porque esa es la tercera vez que declaran esa bajeza falsaria, que sus declaraciones pasarán a tomar parte de la ampliación de la denuncia de maltrato al niño y están videograbadas las tres en la audiencia del 12 de octubre y que con la permisibilidad del juez, la abogada se atrevió a decírselo sin existir constancia alguna de ello, ni en el juicio ni públicamente, al salir de dicha audiencia ante los medios masivos de comunicación y ahora en lo que acaban de escuchar ustedes. Lo que se pidió fue que la prueba se hiciera entre los tres el mismo día, que se tomaran las muestras de ella, las muestras del niño y las muestras mías. Pero la señora y su abogada pusieron el grito en el cielo diciendo que cómo se le ocurría pedirle la prueba de ADN a ella si ella era la mamá y ahí estaban los papeles del parte, de todo, del hospital y del médico. ¿Y qué? Pues si era su hijo, se la podía hacer tranquilamente y decir, bueno, aquí también está mi muestra para que se haga. A quien le ha negado y ha dicho que no es la mamá. Y claro que está probado en el tribunal que es la madre. Por eso él habla de una disque prueba tripartita. Que esa prueba tripartita es improcedente, señores. ¿Por qué es improcedente? Porque la madre demostró con un análisis y con una serie de cosas que es la madre del menor. Pero fundamentalmente, ¿con qué creen? Con el acta de nacimiento del menor. Por mucho que vocifere y grite la abogada Margali, son tantas las evidencias que dejan dudas fundadas y razonables acerca de los documentos aportados por Adriana para pretender probar su maternidad biológica. Como por ejemplo, que en el certificado de nacimiento del menor aparece declarada una unión libre, que dado que así está declarada en Colombia en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, la única opción es que se refiere a la unión libre, que es en Colombia, se denomina unión marital de hecho, y que tiene con Fernán Camilo. Pero lo que nos causa más dudas es que la huella digital del certificado de nacimiento no es la de Adriana comparada con los documentos que están en el expediente 24 del 2018 que ella misma aportó. Y tampoco la firma es la de ella, comparada con las que se encuentran en el juzgado, en documentos signados directamente por ella. No se necesita ser perito porque hasta a simple vista son notorias las diferencias en la firma, que intentaron imitar pero que no es la suya y que a pesar de que en el juicio ofertamos peritajes para demostrarlo, como fue la costumbre del juez, no nos la admitió. Y ello demuestra una violación más del juez al derecho del debido proceso y de audiencia de defensa, de entre los cientos de violaciones procesales a los derechos humanos que cometió el juez en contra de Manuel José. En la historia clínica de egreso del parto, la estatura y el peso no corresponden ni con el peso de una mujer embarazada ni con la estatura de Adriana. Pero además, Margali y Adriana, recuerden que el juez le demostramos que los estudios respecto a paternidad han probado que si no está presente el genoma de la madre, las pruebas de paternidad no son confiables, pues se puede presentar falsos positivos. Y que en dichos estudios a un mismo niño le resultaron hasta 5 padres distintos. Es por eso que ya en muchas legislaciones es obligatorio que si la madre está viva, participe en la prueba de ADN, aunque en el caso concreto no existe para nosotros la menor duda de que estamos ante un falso positivo, por la imposibilidad de que Manuel haya participado en la procreación del menor, pero que científicamente quedará probado con los peritajes de ADN en que participen los tres, el niño Manuel y la presunta madre biológica Adriana, y que alguna autoridad en alguna de las instancias o en la fiscalía tendrá que ordenar que se realicen, o quizás en Colombia.
tenemos que continuar con un incidente de pago de medicamentos que él se ha negado cuando ha sido fundamental. Pero eso se maneja aparte de esto. Qué bueno que lo recuerda Margali. Dentro de las violaciones procesales cometidas por el juez está el no haber resuelto dos incidentes. Uno, el incidente de contenido penal y el otro, el incidente de medicamentos, violaciones procesales que por supuesto obran a favor de Manuel José. Pues no se puede dictar sentencia definitiva sin haber dictado las sentencias interlocutorias de los incidentes o haberlos resuelto en la audiencia principal. Y el juez no lo hizo, lo omitió por completo. No se puede. Es un decir, ¿por qué el juez en su juzgado hizo lo que le dio la gana y nos hizo recordar a la monarquía absoluta? Nos sentimos en el Parlamento de París aquel 13 de abril de 1655, cuando Luis XIV de Francia dijo, el Estado soy yo, por lo que aclaró, no se puede legal y válidamente, pero hay tantas cosas que no debería hacer el juez, y sí hizo, que sería engorroso para ustedes si enumerara y detallara todas las barbaridades que cometió el juez en este proceso. Pero que sí lo argumentaremos y probaremos en la apelación, o si llegara a ser el caso, en el amparo directo. O sea, en estricto derecho, la prueba básica es la de genética, es el padre. Le hacen prueba psicológica a la señora, psicológica al Brian, y además la prueba de trabajo social, únicamente. Y entonces el juez dicta su sentencia. El juez debió de resolver los incidentes y nos queda claro por qué no lo resolvió el incidente de medicamentos. Porque no podía hacerlo, porque eran imprescindibles las pruebas supervinientes procedentes de Colombia. Y claro que no quiso esperarlas porque con eso hubiera quedado probadísimo que el niño tiene padre legal en Colombia, que es Fernán Camilo. Violación procesal gravísima, no solo una más para la colección, sino que en otra instancia, cuando quede probado, dejará patente la responsabilidad penal del juez. Lo que pasa es que este señor se dedicó a meter una serie de tonterías y tenemos un expediente de 15,000 hojas y no dejaba que el juez dictara la sentencia, cuando esto se debió de haber dictado hace 2 o 3 años. Según Margali y Adriana, la sentencia debió haberse dictado apenas fue admitida y sin contar con la presencia del demandado. Pues hace 3 años Manuel José aún no se había dado por emplazado. En cuanto a la serie de tonterías, tranquila abogada Margali, que en la apelación que ya estamos preparando quizá usted entienda para qué escribimos tantas tonterías. Me cuesta trabajo entender cómo usted y su cliente tienen esa mentirofilia tan notoria porque mienten en cosas tan fácilmente demostrables. El expediente cuenta con 5,000 hojas aproximadamente, distribuidas en 7 tomos y 3 cuadernillos de incidentes. Y nos sentimos muy orgullosos de que al menos el 60% de lo allí consignado son las tonterías que usaremos para ir a la segunda instancia, o quizá a más instancias, y que sabemos que usted, Margali, no tiene la capacidad jurídica para responder adecuadamente con conocimientos. Solo sabe gritar sin argumentos válidos, utilizar influencias y corrupción, como lo hacía en el juzgado cuarto una y otra vez. En verdad, sus escritos nos causaban pena ajena. En muchos usted usó términos soeces, vulgares, expresiones denigrantes en contra de Manuel José y contra nosotros, sus abogados. Presentó promociones absurdas e improcedentes, sin fundamentos, incoherentes, que el juez le admitió ilegalmente. Y que, por supuesto, le acordó también ilegalmente. Eso le funcionó allá, por razones que algunas las sabemos y otras las deducimos. Y nos agrada que vaya a acudir ante los magistrados con escritos de ese estilo, que harán gala de su gran ignorancia y prepotencia.
Le aconsejo que tenga un buen diccionario jurídico a mano, así como un buen asesor en hermenéutica jurídica para que haga una adecuada interpretación de nuestros escritos de apelación. Pero sobre todo, le aconsejo que consigan a un verdadero abogado que les pudiera ayudar a no hacer tan pésimo papel al contestar. No todos los órganos están contaminados de esta corrupción. Hay jueces y hay instituciones judiciales que hacen un excelente trabajo. Gracias a eso se han podido proteger muchos derechos de ciudadanos mexicanos y de ciudadanos extranjeros. Pero en este caso, como ya estamos viendo, tristemente, el cuarto juzgado familiar de Naucalpan y su juez Eduardo Hernández Rojas, corrupto con todas sus letras. También quiero aclararles otra cosa por último para no aburrirlos. Aquí se ha manejado, según el señor Brian Fanier, que este juez es corrupto. Miente el señor. Miente, absolutamente miente, y se los puedo decir viéndolos a los ojos, a todos, ¿sí? El juez es la gente más honesta hasta este momento, igual que su juzgado. La honestidad del juez Eduardo Hernández Rojas, a quien usted defiende de sus corruptelas, es idéntica a la honestidad del perito corruptísimo Adrián Waldo Capetillo. Entendemos que lo defienda porque se tapan con la misma cobija, pero lo que se construye sobre la mentira no es muy duradero. Nosotros, o yo en forma personal, no tengo necesidad ni de comprar jueces, ni de meter influencias, ni nada, porque el juicio solito, sin que yo hubiera intervenido, se ganaría. Usted, abogada Margali, dejó patente con lo que declaró ese dicho que explicación no pedida, verdad manifiesta. Que el que hable del juez así, claro que está penado. No, abogada, nuevamente la invito a estudiar y asesorarse porque en la apelación lo va a necesitar. Llamar al juez por lo que es un corrupto, mega corrupto, es una verdad. Si usted, como fallidamente hizo el agente del Ministerio Público adscrito al juzgado, pretenden imputarle a Manuel José el delito de ultrajes al juez, en primer lugar, el que debe denunciar es el presunto injuriado, no terceros que no tienen interés ni jurídico ni legítimo para realizarlo. En segundo lugar, el delito de ultrajes a la autoridad, o como lo denomina el Código Penal del Estado de México, ultrajes, es absolutamente inaplicable por disposición expresa del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lo ha declarado inconstitucional, y es erga omnes, es decir, que es de cumplimiento para todos, y todas las autoridades, que incluye a los órganos jurisdiccionales de toda la República Mexicana, deben acatarlo, ya que es atentatorio contra la libertad de expresión, y aunque figure en el Código Penal como delito, es absolutamente inaplicable porque está derogado directamente por determinación de dicho Pleno de la Suprema Corte en la ejecutoria 4436/2015, que es obligatoria y que en cumplimiento de la misma en el Congreso del Estado de México ya está aprobado en comisiones el dictamen para que deje de aparecer en el Código Penal del Estado de México. Por lo tanto, le sugiero, abogada, que se actualice y no haga declaraciones públicas que la evidencien a usted y a su representada como ignorantes de temas jurídicos, que su cliente dice que como usted es la abogada con más de 40 años de amplia trayectoria y que por lo tanto debería de conocer, y que vergonzosamente también lo dijo el agente del Ministerio Público por escrito al juez, al que le pidió copias certificadas que dizque para denunciar por ultrajes a Manuel José y a nosotros sus abogados, porque él, como pretendida autoridad en materia penal, debería estar enterado
que ese presunto delito no existe ya en México. Y ni el agente en cuestión ni el juez podrían entablar una denuncia penal que fuera procedente por decirle al corrupto juez y al corrupto agente del Ministerio Público corruptísimos, porque además tenemos pruebas fehacientes y contundentes de que lo son. Esto es a todas luces ilógico todo lo que hacen. Ahorita andan con el cuento de que me van a denunciar penalmente. El señor ayer salió a dar unas conferencias mentirosas, a llamar a los medios, a decirles que todo esto es mentira y a seguir denostando y a seguir incumpliendo con el mandato del juez. Yo recogí esos videos y esos videos van a ser parte de la carpeta de investigación que ya hay en contra de él por violencia familiar. Y yo le agradezco a Dios que este señor haya dicho todo eso y que lo siga diciendo, porque si antes no se iba a ir a la cárcel, ahora sí se va a ir. Pero también, por otro lado, también quieren meter a ese mismo supuesto papá a la cárcel. Entonces yo no entiendo realmente el obrar de estas señoras. Porque ayer hubo sentencia, y cuando hay una sentencia hay que acogerse a lo que dice un juez, y él no lo hizo. Entonces ahí él incumplió lo que dijo el juez, y ya todos los abogados me dijeron, lo metes a la cárcel así de rápido. Y la próxima vez que los cite a ustedes acá, es para contarles que el señor está en la cárcel. Entonces, no sé qué más puedan seguir aportando para tratar de seguirme destruyendo. No lo van a lograr, como les he dicho, no lo van a lograr porque sabemos que tenemos la verdad en nuestras manos. Así es. Tenemos la verdad aquí, que el Señor nos protege, nos cubre también, que nos puso esta lucha, tal vez para que pudiéramos nosotros mismos evidenciar la corrupción y servir también de instrumento para que la justicia una vez más triunfe. Ay, por favor, Adriana, la sentencia no ha causado ejecutoria. Por lo tanto, no se puede hablar de incumplimiento. Qué bueno que recogió los videos de las declaraciones de Manuel José. Le aconsejo que las analice con alguien que le ayude a entenderlas. Manuel José sabe más de derecho que usted y su abogada juntas. Y si atiende bien a lo que le dijo, verá que eso quizá le pueda aportar algo de aprendizaje jurídico, porque sus incipientes y escasos conocimientos de derechos están para llorar. Sin sentencia ejecutariada, usted no puede decir que Manuel José es de su familia. Que haya habido sentencia definitiva no quiere decir que la misma no pueda cambiar en apelación o en alguna otra instancia. Y en cuanto a sus abogados, si son esos muchachos que vemos en la imagen, van por mal camino, si están adquiriendo las mañas de Margali, porque lo único que pueden estar aprendiendo es que en los juzgados se puede ganar con tráfico de influencias o otorgando incentivos, en lugar de hacerlo con conocimientos y con la verdad. En realidad causan pena ajena, porque no tomarán conciencia de que estudiar y aplicar correctamente los conocimientos de derecho y tener ética profesional es lo más importante en un litigio. En cuanto a sus malos deseos con respecto a Manuel José, solo me resta aconsejarle que tenga cuidado con lo que le desea a los demás, porque eso retorna a usted, pero multiplicado. No vaya a ser que quien termine en la cárcel sea usted. Señora disque abogada María de los Ángeles Margal, una señora que a todas luces ha obrado sin ética profesional, que también ha violado y se ha saltado muchas normas constitucionales, que ha obrado de forma ilegal. Primero, porque ha atacado y ha utilizado mal mi nombre, mi marca registrada, Manuel José, mi marca, mi imagen, mi logotipo, todo está debidamente registrado y eso me concede unos derechos también. La señora ha dicho que mi nombre, Manuel José, mi nombre artístico, mi marca, es un alias, haciéndome ver como un delincuente. Qué cosa tan delicada, pero la señora no lo tiene en cuenta.
El señor Brian Fanner Álvarez Rojas, alias Manuel José, imitador, ¿sí? Es el padre del menor al que represento. IAG, porque tenemos prohibido decir su nombre. La señora es la madre biológica del menor. Abogada Margali, usted es la campeona del cinismo. Usted que incentivó a su representada a ir a los medios de comunicación a exponer imágenes y documentos con información sensible del niño, ahora nos sale con este cuento. No podemos creerlo. Ay. Bueno, con esto, mis queridos amigos y seguidores de Manuel José, termino este video, que espero les haya sido bastante informativo. Gracias por su incondicional apoyo a Manuel José y le seguiremos informando. Hasta pronto.